Estimadas amigas y amigos, se me había quedado algo muy importante en el tintero, que fue que durante el tiempo en que fui secretario nacional del Partido Nacional, tuve una reunión muy significativa con Pinochet. Y creo que es una historia que ustedes deben conocer porque permite entender bien toda lo que rodeaba a este señor en el plano militar, en el plano político y también en el plano familiar. En la década de los 80, yo era abogado de varias empresas y una de ellas me envió un conjunto de letras por una cuantía millonaria que estaban protestadas por no pago, y me informó esta misma empresa que esas letras habían sido firmadas por el hijo del general Pinochet, vale decir Augusto Pinochet Iriart, en representación de la Sociedad Metalurgia Nijasa Limitada. Como no era mi intención armar un escándalo con este tema, no se me pasó por la cabeza ir a la prensa, pero sí era mi interés que el deudor pagara estas deudas. Y entonces, día después, me dirigí hacia el domicilio que figuraba en las letras, el domicilio de la empresa, que estaba ubicado en la comuna de Maipú. Y era un sitio industrial que estaba rodeado por un muro perimetral y tenía un portón cerrado. Disculpen. Entonces observé hacia el interior y había una serie de galpones, pero estaba todo absolutamente abandonado. Entonces escribí una nota manual en que puse mis datos y le dije al señor Augusto Pinochet Uriart que había estado ahí y que era por el motivo de las letras que él había firmado a favor de la empresa XX, y entonces que lo dejaba citado en mi oficina o que me llamara por teléfono. Tiempo después, largos meses después, me llamó el abogado Guillermo Bruna Contreras y me preguntó si yo tenía las letras del señor Augusto Pinochet. No hizo referencia si eran del padre o del hijo, pero entendí claramente que se refería a las del hijo y le dije que era efectivo. Entonces me pidió que fuera a su oficina unos días después y él, delante mío, me pidió una liquidación de la deuda y me pagó el total de lo adeudado por su cliente, incluido mis honorarios, mediante un cheque personal de él que firmó delante mío, y yo le hice entonces devolución de las letras con las actas de protesto. Ese tema para mí quedó cerrado, pero sin embargo, ahora que han pasado los años, he descubierto toda la red que estaba alrededor de este tema. Cuando se investigó el tema de las cuentas que tenía Augusto Pinochet Ugarte en el Banco Ritz, salió a la luz lo siguiente, que en el año 1984, o sea, en el mismo año en que pasó lo que les señalé anteriormente, se había firmado un convenio secreto ante el abogado Guillermo Bruna Contreras, suscrito por Augusto Pinochet Iriart y un señor Eduardo Leroy Vicuña. Y en este documento, este señor Leroy reconoció que él había actuado no a título personal, sino que en representación del señor Augusto Pinochet Uriart para tomar el control de la Sociedad Metalúrgica Nijasa Limitada, que era la deudora de las letras. Es decir, que este señor Leroy era un testaferro de Augusto Hijo. Y esta empresa, producto de las investigaciones del Banco Ritz, apareció que después la rebautizaron con el nombre de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción PSP Limitada.
Y con esta empresa, el señor Augusto Pinochet Uriart consiguió contratos multimillonarios con SEMA Chile, que era dirigida por su madre, Lucía Iriart, que le encargó adornos de metal para todas las sedes de SEMA Chile, y a su vez el ejército le traspasó el acondicionamiento de las camionetas y jeeps del ejército para adaptarlos a la represión de las manifestaciones, porque en ese momento estábamos en pleno auge con las protestas en contra del gobierno militar. Con este respaldo familiar, la empresa PSP creció a la par de las ambiciones de su dueño. Entonces, en el año 1987, Augusto hijo decidió dar un salto y comprar la empresa Valmoval. Esta empresa abastecía desde la cuasi guerra de Chile con Argentina al ejército de fusiles tipo SIG, que es un fusil suizo. Y esta empresa había sido declarada en quiebra en ese tiempo, producto de que el propio ejército la había hecho quebrar, porque luego que le había emitido órdenes de compra a Valmoval por 10.000 fusiles, entregándole un adelanto del 30% del precio, en forma abrupta y unilateralmente redujo la orden de compra a 3.300 fusiles, lo que provocó la quiebra de la empresa. Entonces, el mismo año 1987, el día 7 de septiembre, se firmó otro convenio secreto, pero esta vez entre el fisco de Chile y el señor Eduardo Leroy, que era el testaferro de Augusto Pinochet Iriart. Y este convenio secreto está ligado al decreto número 903, que fue suscrito en la misma fecha. Mediante este decreto, el ejército, representado por Augusto Pinochet Ugarte, autorizó al director de logística a firmar un acuerdo reservado con la empresa PSP, y al día siguiente se concretó la venta de la empresa Valmoval, que había sido adquirida por Augusto Pinochet Iriart, al ejército. El precio que pagó el ejército al señor Pinochet Uriart fue $3 millones por el valor de esta empresa, que no tenía valor alguno porque estaba en quiebra. Y fueron pagados estos $3 millones a Pinochet Iriart mediante 3 cheques firmados por Augusto Pinochet Ugarte en contra de la cuenta corriente que tenía el ejército en el Banco del Estado. Esos fueron los famosos Pinocheques. Forrados en dólares, Pinochet Iriart y su mujer, María Victoria Molina, junto con sus 5 hijos, volvieron a residir a Estados Unidos, radicándose en Sacramento, California, donde este señor pensaba instalar gimnasios, porque había obtenido el mejor negocio de su vida. Y estando allá, abrió diversas cuentas a nombre de su mujer y de sus hijos para hacer desaparecer su nombre en esos dineros. Una de esas cuentas tenía $1,5 millones y estaba a nombre de María Verónica Molina, su esposa, abierta en el Banco Gran América de Sacramento. Pero ocurre que Pinochet Iriart no alcanzó a disfrutar de estos millones, porque mientras hacía los últimos traspasos de los fondos que le había pagado el ejército, descubrió que su mujer lo engañaba con el guardaespaldas que les asignó el ejército para su protección allá en California, que era el sargento segundo Juan Luis Adasme. Entonces, meses después, Pinochet hijo regresó a Chile con los 5 hijos y con los enseres de la casa, pero su mujer se quedó en Estados Unidos, en California, acompañada de su guardaespaldas, y el año 1990 ella también regresó a Chile.
El caso de los pinocheques se filtró en ese momento a la prensa y la fotocopia de los 3 cheques firmados por Augusto Pinochet Ugarte en favor de su hijo Augusto Pinochet Iriart fueron publicadas en todos los medios de comunicación. Entonces, en diciembre de 1990, Augusto Pinochet padre ordenó el acuartelamiento de las tropas, que se conoció con el nombre de Ejercicio de Seguridad, Alistamiento y Enlace, a fin de presionar al gobierno de Elwin para que no iniciara acciones legales. Quiero hacer inmediatamente la narración de lo que pasó más adelante y después vuelvo a la historia original. El año 1993, cuando se reabrió el caso de los pinocheques, Pinochet ordenó el llamado boinazo y después, durante el gobierno Ferro-Tagle, este le dio la orden al Consejo de Defensa del Estado que cerrara definitivamente el caso aduciendo razones de Estado. Entonces no hubo finalmente nadie que fuera investigado ni sancionado por estos hechos. Vuelvo para atrás entonces. El año 91, Pinochet padre, cuando ya se había destapado el caso de los pinocheques, le dio la orden al coronel Maximiliano Ferrer Lima, que era el jefe del Servicio Secreto de Espionaje del Ejército, que sacara del país a Augusto hijo. El destino, España. Y en Argentina le consiguieron una identidad falsa con la cual vivió en Madrid en un céntrico departamento pagado con plata del ejército. Incluso existe en internet un cassette en que Augusto hijo graba en Madrid, lo graba en Madrid y se lo envía al padre reclamando porque lo tenía prácticamente como prisionero allá en esa ciudad. Después regresó a Chile porque finalmente el gobierno de Elwin no hizo nada con este tema. Se asustaron absolutamente con el tema del ejercicio de enlace. Y entonces las hostilidades entre Augusto hijo y su mujer prosiguieron y aumentaron de violencia. A tal punto que el año 92, este señor de nuevo estaba en quiebra. Entonces apareció de sorpresa en la casa en la cual vivía su mujer y le exigió que ella en ese momento le entregara un cheque en blanco firmado por ella porque el caballero tenía que pagar el lunes 25 millones de pesos y no tenía un peso y entonces iba a ir a la cárcel. Como la mujer se negó a hacerle este favor, comenzó a golpearla violentamente. Y entonces intervino la gente que trabajaba en la casa, intervinieron los hijos y finalmente el tipo se retiró. Pero a los 2 días volvió a la carga. Y entonces en ese momento empezó a estrangular a su esposa y la mujer cogió una pistola Sig Sauer que había sido de su amante y entonces le disparó. Y el disparo lo recibió Augusto hijo en una pierna. La señora fue detenida por 2 noches y como este caballero necesitaba dinero, se querelló en contra de su señora por parricidio frustrado y le pidió una condena por indemnización de perjuicios de 59 millones, que era en el fondo el verdadero objetivo que él tenía. Sin embargo, la Corte Suprema absolvió a la mujer por haber actuado en legítima defensa, por lo que Augusto hijo se quedó sin un peso. Y el año 2012, esta señora, que había sufrido en demasía con este marido violento, que fracasaba en todos los negocios y que además no tenía ninguna profesión, ningún oficio conocido, se suicidó a los 58 años de edad mediante una intoxicación medicamentosa. Ahora vuelvo hacia atrás. El año 1992, como consecuencia del ejercicio de enlace,
El gobierno de Elwin dio orden a investigaciones, que en ese tiempo estaba dirigida por el general en retiro Horacio Toro Iturra, que había sido echado del ejército por Pinochet en 1977 y que por lo tanto le tenía odio. Le dio orden, como digo, de que investigara al ejército para prevenir cualquier otro intento de golpe de Estado. Entonces apostaron frente a los regimientos personal de investigaciones, utilizaron aparatos electrónicos, en fin, y crearon un cuartel que estaba en pleno centro de la ciudad de Santiago, que era el que dirigía este espionaje a nivel nacional en contra del ejército. Esta situación llegó a conocimiento de la oposición de la época, que la puso en conocimiento de la opinión pública y se armó un escándalo nacional, porque nunca jamás se había sabido el caso de un país que investigara o espiara, mejor dicho, a su propio ejército. Yo comenté en el Partido Nacional, siendo secretario general, que el cuartel de espionaje, simplemente por una casualidad, funcionaba en el mismo piso del edificio en que funcionaba mi oficina. Y esto alguien se lo informó a Paulo Longueira, que en ese momento era presidente de la UDI, y entonces él me llamó por teléfono y yo le ratifiqué esta información. Como consecuencia de lo señalado, él dio aviso a todos los canales de televisión que llegaron en masa a dicho lugar y varios incluso me entrevistaron, estando yo de espaldas a la cámara, y yo ratifiqué el tema. Esta denuncia produjo una tremenda indignación en Enrique Kraus, que era el ministro del Interior de Elwin, pero el cuartel tuvo que ser desmantelado. Entonces, con posterioridad a estos hechos, y dada la intervención que yo había tenido para poner término a este espionaje en contra del gobierno, el general Augusto Pinochet invitó a la directiva del Partido Nacional al edificio de las Fuerzas Armadas que está ubicado en la Plaza Bulnes, y en esa ocasión fuimos 5 dirigentes y en el 5.º piso del edificio nos reunimos con Pinochet durante 1 hora aproximadamente, y todos los que estaban ahí eran pinochetistas, pero digamos exultantes, así que se sentían felices. Y yo me di cuenta de que este personaje me examinaba a mí durante toda la reunión. Yo no sé si será por el hecho de que yo había tenido la misión más importante para acabar con este espionaje, o simplemente porque yo le llamaba la atención, o no tengo cuál era la razón de eso. La cosa es que la impresión que me causó a mí era de que era un militar, porque este señor tenía una barra olímpica en su casa y algunos discos de pesas. Entonces todas las noches hacía un poco de ejercicio de pesas, que básicamente hacía el ejercicio básico de las pesas, que es el ejercicio de fuerza en banca, en que la persona está tumbada boca arriba en una banca y entonces levanta la barra con los discos desde la banca. Recuerdo que en una filmación lo vi que lo hacía más o menos con 60 kilos. Pero él no entrenaba con pesas del resto del cuerpo, solamente, digamos, la parte de la fuerza en banca, que hace trabajar los pectorales, los hombros y el tríceps. Entonces tenía una caja torácica que era más ancha o más voluminosa que el promedio de los militares. Lo otro, que saqué la cuenta que tenía 77 años en ese tiempo, pero se veía bastante ágil y bastante vivaz, con la inteligencia totalmente lúcida. Y él a su vez, durante la conversación, entregaba algunas informaciones que podían ser casi, digamos, reservadas, entonces se iba ganando la confianza de la gente. Pero todo aquello, después, no en esa reunión, me demostró que era simplemente parte de esa estratagema que tenía para conquistar a las personas, de la cual dio cuenta el propio Gabriel Valdés Subercasó, que dijo que él durante 6 años había tenido prácticamente una amistad con él, pero después de ello se había dado cuenta, y esta es la frase que usó Gabriel Valdés,
de la densidad de trampa del personaje. Entonces yo me quedé con esa idea de que era un tipo transparente, un tipo sincero, y a lo mejor lo eran, no lo estoy, digamos, en ningún caso descalificando, pero también me quedó la idea de que había en esto un método que era también como cuando él se ponía a hablar como un guaso, ¿verdad? Como para ganarse al auditor, lo cual es legítimo y en realidad lo hacen prácticamente todos los líderes del mundo y todos los políticos. Entonces, este tema termina, como les digo, con esta reunión en el 5º piso del edificio de las Fuerzas Armadas y con el hecho que tuve la posibilidad de conocer personalmente a este caballero, como pocas personas, digamos, que no son del área militar. Y también, por otro lado, logré finalmente cerrar el círculo de lo que había pasado a comienzos de los años 80 con la demanda que yo tenía en contra del hijo, y con las investigaciones que hice después logré aclarar todo el paquete completo de este enriquecimiento monstruoso e ilícito a costa del ejército, ejecutado, digamos, entre el padre e hijo, y finalmente ocurrió lo que pasó, que los gobiernos de esa época, el de Elwin y el de Frey, decidieron no investigar ninguno de estos hechos. Estimadas amigas y amigos, me despido nuevamente de ustedes y nos vemos en un próximo video.